todas las cartas. Si ustedes ven todas las demás cartas del Nuevo Testamento, siempre empiezan con un saludo. Yo Pablo, yo Pedro, saludo a los hermanos aquí, allá, etc. Pero la epístola a los Hebreos no empieza así. No tiene ningún saludo para empezar. No dice quién la escribe y no dice a quién está dirigido. Más adelante vamos a ver algunas cosas interesantes en este libro, donde dice, por ejemplo, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, ¿es Jesús inferior al Padre? Vamos a ver que menciona que Jesús ha sido engendrado por Dios. ¿Qué significa deslizarse? Porque hay una advertencia contra los que se deslizan. ¿Qué significa deslizarse? ¿Significa perder la salvación? ¿En qué sentido podemos descuidar nuestra salvación? ¿Eso es lo mismo que perder la salvación? ¿En qué aspectos los hombres somos inferiores a los ángeles? Es otro tema que también trata este libro. ¿Cómo podemos afirmar que la salvación es sin costo y a la vez vivir una vida cristiana que todo lo cuesta? El autor es indeterminado, no se sabe quién es el autor, al menos no lo dice. Hay muchas opiniones de eruditos, hay algunos que dicen que fue Pablo, hay otros que dicen que fue Silas, hay otros que dicen que fue Apolos, hay otros que dicen que fue Priscila y Aquila, y así, hay diferentes opiniones, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor. No se sabe tampoco la fecha, pero sí se sabe un dato, y lo vamos a ver mientras estudiamos este libro, que fue antes del año 70 después de Cristo, porque en ese año fue destruido el templo que fue construido por Herodes. En el año 70 fue destruido el templo, y en las referencias que hay en este libro se menciona que los sacrificios todavía estaban continuando en el templo, quiere decir que aún no había sido destruido. Está dirigido a los cristianos hebreos, por eso el nombre de este libro es la epístola a los hebreos. Y más que forma de carta, tiene forma de sermón. Por eso es que les decía, ¿no? ¿Y por qué no está dirigido con saludos al principio como si fuera una carta? Este libro comienza como un sermón, no tiene el saludo típico de una carta, pero si miran al final, el capítulo 13, versículos 20 al 25, termina como una carta. Qué raro. O sea, empieza como un sermón, pero termina con saludos como una carta. Entonces, es probable que en realidad este haya sido una homilía o un sermón en una sinagoga, que luego fue convertida a una carta, fue remitida a una iglesia o a un grupo de hermanos, y al final le agregaron los saludos típicos de una carta. Este libro fue escrito para todos los judíos. En esa época, estamos hablando del siglo I, el judaísmo era legal. Quien practicaba el judaísmo no tenía ningún temor, ningún riesgo de ser perseguido. El judaísmo era legal en ese momento. Pero el cristianismo no. Los cristianos eran ilegales. Los cristianos eran perseguidos por su fe. Entonces, los judíos que practicaban su religión judía en las sinagogas, que eran libres de practicarla porque no era ilegal, el judaísmo era permitido, que conocían el Evangelio y aceptaban a Cristo como su Salvador, pasaban a ser perseguidos si ellos se mostraban como cristianos. Entonces comenzó a ocurrir algo interesante y quiero que lo tengan en mente durante toda la prédica. Judíos
los sábados seguían reuniéndose en la sinagoga los judíos creyentes con los judíos inconversos. O sea, judíos no creyentes, practicantes del judaísmo, pero no creyentes en Cristo. Y los domingos y otros días de la semana se reunían con los hermanos creyentes y mantenían esa dualidad de comunión. No sé si fui claro. O sea, los judíos que conocían a Cristo se congregaban con sus hermanos en Cristo en las iglesias, en las casas. Pero los sábados seguían yendo a la sinagoga y tenían comunión con los judíos incrédulos que no habían aceptado a Cristo. Y aparentemente su apariencia era de seguir siendo judíos y no cristianos, para evitar la persecución. O sea, mantenían una especie de doble vida cristiana, doble vida espiritual, ¿no? Aparentaban ser judíos en la sinagoga los sábados, pero el resto de la semana con los creyentes. Eso es algo que quiero que tomen en cuenta durante todo el sermón, porque hay algunos pasajes en este libro que solamente se van a entender si se toma en cuenta eso. En el capítulo 13, el versículo 24, dice, al final del versículo, los de Italia os saludan. No se refiere al Juventus ni nada de eso, ¿no? Por si acaso. Esta referencia, los de Italia os saludan, podría implicar que fue escrito desde Italia o a Italia. Es bastante ambiguo. No es claro. Hay alguna referencia a Italia, sí, pero no se sabe si fue escrito desde Italia o a Italia, porque todo lo que dice es, los de Italia os saludan. Podrían ser italianos fuera de Italia, saludando a sus hermanos italianos en Italia. Falta poco para la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, y este general después sería César. Y hace referencia a los sacrificios que siguen ofreciéndose en el templo. Este libro anima a no retornar al judaísmo y sus ritos. Pero hace referencia a algunos ritos del tabernáculo, pero no a los del templo. Interesante. Hace referencia a ritos del tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es que los cristianos judíos fueron exhortados a dejar la sinagoga. Ya, dejen la sinagoga. Ese es el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. Dejen la sinagoga. Identifíquense públicamente con la iglesia y asuman el mandato misionero de compartir el evangelio a toda criatura. El grupo cristiano estaba renuente a ir adelante hacia la perfección porque estimaban demasiado las tradiciones del judaísmo. Y no estaban muy dispuestos a identificarse totalmente con el cristianismo, llegando a ser cada vez más casi como un movimiento gentil. Bueno, dicho esto, Hebreos 13:22. Es interesante que no solamente no es escrito como carta, sino que en el versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. No lo llama carta, no lo llama epístola, lo llama palabra de exhortación. Otro dato interesante de este libro es que este libro es el único que menciona a Jesucristo como sumo sacerdote. No hay otro libro en la Biblia que diga que Jesucristo es sumo sacerdote. El versículo 1:1, o sea, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta presentación es medio poética, hasta musical podríamos llamarla. Podría haber sido tranquilamente la letra de un himno. Un himno exaltando los logros cósmicos y redentores de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Nos dice que el Hijo hizo el universo. Y cuando dice Hijo, nos está hablando de un miembro de la familia. Hijo. Y aquí hay algo un poco difícil de entender, pero que ayer conversando con un pastor, como que se me aclaró un poquito. ¿Jesús es Dios? Es Dios. ¿El Padre es Dios? Es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Entonces, ¿quién vino a la tierra y murió en la cruz? El Hijo. Dios. Dios vino a la tierra. Y Dios también estaba en el cielo. Y Dios envió a Dios a morir por nosotros. Entonces, si son la misma persona, ¿por qué Dios Padre lo llama a Dios Hijo? Si son lo mismo. ¿O Jesús no era Dios? Jesús era Dios. El Padre era Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué entonces esos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que dicho sea de paso, en la Biblia en ninguna parte menciona la palabra Trinidad. Y esa es tal vez una de las acusaciones que nos hacen los judíos practicantes, ¿no? Dicen, ustedes son politeístas porque adoran a tres dioses. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. La mente de Dios es muy alta, muy grande y no la podemos entender. Y Dios, para que nosotros podamos tener alguna referencia de Él, podamos tener algún concepto de Él usa antropomorfismos, que significa, por ejemplo, Dios dice que Dios tiene un brazo, ¿no? Un brazo fuerte. Pero no significa que Dios tiene un brazo como el que nosotros conocemos. Es solo una imagen, un antropomorfismo para que nosotros podamos entender el poder y la fuerza de Dios. Cuando Dios llama a Jesús Hijo, no es que Él lo creó como su Hijo, si es Dios mismo. Es un antropomorfismo para que podamos entender en nuestra mente finita la grandeza y la infinidad de Dios. Entonces Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado Él mismo. Cuando el Hijo nos habla, Dios mismo nos está hablando. Y dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es solamente que creó todo lo que existe, sino que lo sustenta. Porque qué fácil sería, ¿no? De repente yo creo todo el universo y ya lo creé, ahí está. Listo, me voy a descansar. Pero no. Ustedes saben que todo tiene que ser sustentado cada instante. ¿Qué pasaría si por un instante solamente nuestro Señor Jesucristo no sustentara su creación? ¿Qué pasaría? Catástrofe total. En un instante desapareceríamos. Solamente pregúntenle a los que estudian física por qué los protones y los neutrones se mantienen juntos. Deberían repelerse.
Hay una fuerza que no se conoce qué es, que la están estudiando, que las mantiene juntas. Una fuerza que sustenta la creación. Sustenta todas las cosas. El versículo 3 al final dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa? ¿Que Jesucristo está sentado? Nuevamente, un antropomorfismo. Significa que la obra está culminada. Nuestra salvación está terminada. La obra que Cristo hizo en la cruz está terminada. Por eso habla de... Y lo van a ver varias veces en el libro de Hebreos, que Jesucristo está sentado. No significa que está sentado, descansando, o viendo algo, ¿no? Sino que significa que la obra está terminada. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? Dios Padre. O sea, Dios está sentado a la derecha de Dios. Es un solo Dios. No lo podemos entender, pero Dios lo explica así para que algo podamos entender. Muchos judíos tenían respeto supersticioso o idólatra por los ángeles, porque por medio de ángeles llegaron muchos mensajes y profecías a los judíos. Y porque habían recibido la ley y otras noticias a través de los ángeles. Pero los ángeles son espíritus ministradores, son siervos de Cristo para ejecutar los mandamientos de Dios. Los santos somos herederos que aún no hemos entrado en plena posesión. Y los ángeles se oponen a la maldad y al poder de los malos espíritus, protegiendo y cuidando, instruyendo y consolando. Los ángeles están sometidos a Cristo y al Espíritu Santo. Por eso el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego, desde el versículo 5 hasta el versículo 14, Jesucristo es exaltado por encima de los ángeles. Dedica varios versículos a explicar que Jesús está por encima de los ángeles. ¿Por qué era necesario hacerlo? Justamente porque algunos judíos se estaban desviando y estaban teniendo una especie de adoración o superstición por los ángeles, que no les corresponde. Nuestra adoración debe ser solamente al Señor Jesucristo. Y del 5 al 14, estas referencias que menciona corresponden a otros libros del Antiguo Testamento. Corresponden a Salmos, a 2 de Samuel, a Deuteronomio. Los profetas del Antiguo Testamento contemplaron el futuro como una restauración del Israel geográfico. Bueno, se equivocaron. No es una restauración del Israel geográfico, porque la encarnación de Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. No era una restauración del Israel geográfico. Y Jesucristo cumplió la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, pero no todas. Faltan algunas profecías cumplirse. Cumplió todas las profecías referentes al siervo sufriente de Jehová, porque Él vino a entregar su vida por amor a nosotros. Pero faltan las profecías del Mesías cuando viene como juez justo. Esas faltan. Pero eso no vieron los judíos. Faltan que se cumplan las profecías de el Mesías como conquistador. Y este cumplimiento del Mesías en 2 etapas es lo que confundió a los judíos del Antiguo Testamento. Ellos pensaban que el Mesías venía, y venía ya como juez, como liberador, como conquistador, como rey. Por eso es que no aceptaron a Jesucristo. No quisieron aceptarlo, no quisieron ver que estaba cumpliendo con las profecías, pero en 2 etapas. Y este cumplimiento
de las profecías en 2 etapas es curioso, porque ha hecho que el reino de Dios sea presente. Pues sabemos que el reino de Dios está presente. Pero al mismo tiempo está futuro. El reino de Dios está inaugurado, pero al mismo tiempo no está consumado. O sea, ya, pero todavía no. El reino de Dios. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, esta es la tensión que existe. Ya, pero todavía no. Ya está el reino de Dios, pero todavía no está consumado. Si lo vemos con estos ojos, vamos a entender todo el Nuevo Testamento. El reino de Dios ya vino, pero no está consumado aún. Lo más maravilloso es que la humanidad pecaminosa, entre ellos nosotros, por fe en Cristo, podemos compartir la herencia de Jesucristo. En el versículo 2 dice que el Hijo fue constituido heredero de todo. Y por fe en Jesucristo podemos compartir esa maravillosa herencia. El versículo 9 nos dice que Jesucristo ha amado la justicia, por lo cual Dios le ungió. Jesucristo tiene superioridad entonces sobre los ángeles, sobre los reyes, sobre los gobernadores o sobre toda la humanidad. Y en el versículo 10 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús entonces es el agente del Padre en la creación. Es exaltado Jesucristo por encima de los ángeles. Su mensaje es fundamental en importancia y es muy peligroso no atenderlo. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 4, nos exhorta a adherirnos firmemente a Cristo y a su Evangelio. Hay una advertencia. En el versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo que pasa es que el pacto de Moisés había sido descuidado por los judíos. Y eso tuvo consecuencias tremendas. Los judíos fueron atacados, vencidos y llevados como esclavos. Si ese antiguo pacto, el pacto de Moisés, al ser violado, tuvo consecuencias severas y tremendas para los judíos, ¿cuánto más severas serán las consecuencias por descuidar este nuevo y superior pacto traído por Jesucristo? ¿Se imaginan las consecuencias? Si las consecuencias de desobedecer el primer pacto fueron terribles, las consecuencias de desobedecer este segundo y mejor pacto serán mucho peores. En el versículo 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Había indiferencia, desatención. Con la primera venida de Cristo hubo un incremento de la maldad y también de los dones espirituales. Y se estima que en la segunda venida de Cristo también debe ocurrir lo mismo, un incremento de la maldad y de los dones espirituales. Debemos tener cuidado para no deslizarnos, como dice el versículo 1. No sea que nos deslicemos. ¿Quiénes se deslizan? Los que no maduran, los que no retienen. El versículo
4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El versículo 6 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Entonces, los ángeles son seres espirituales y nosotros somos un poco menores que los ángeles, dice. Y en el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí hay una contradicción. Porque en el versículo 1.1 dice que Jesucristo fue hecho superior a los ángeles. Y en el versículo 2.9 dice que fue hecho poco menor que los ángeles. Acá hay una contradicción. Aparente, efectivamente. Es una contradicción aparente. ¿Por qué? Porque Jesús es superior a los ángeles. Y todo el capítulo 1 está dedicado a eso, a demostrar que Jesús es superior a los ángeles. Cuando acá en el versículo 9 dice que es un poco menor, fue hecho un poco menor que los ángeles, se refiere a la encarnación de Jesucristo, que dejó su trono de gloria y vino a hacerse hombre, un poco menor que los ángeles. Esa es la explicación. Entonces, si alguien le dice, no, la Biblia está llena de contradicciones porque dice que es superior y después dice que es menor, no es así. Hay que examinar siempre el contexto de cada versículo. Murió Jesucristo por la humanidad para traer muchos hijos. Por eso es que Jesucristo es el Hijo. Porque su función principal es traer hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Y a lo largo de la historia, Jesucristo ha traído millones de hijos. Él es el Hijo de Dios que trae hijos. Y esa es nuestra función también como hijos de Dios, traer hijos. Hijos espirituales. El versículo 10 nos dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces vemos acá que el perfeccionamiento del creyente es a través del sufrimiento, a través de las aflicciones. El versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la muerte de Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo, la muerte murió. Por la muerte de Jesucristo, la muerte murió. Porque acá dice claramente, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por la muerte de Jesucristo, la muerte murió. Satanás no tiene poder absoluto sobre la muerte, pero sí tiene poder sobre el temor de la muerte. Por eso es que el mundo tiene miedo de morir. Pregúntale usted a cualquier persona. Todos tienen miedo de morir. ¿Por qué tienen miedo de morir? Porque Satanás tiene poder sobre el temor de la muerte. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no estamos sujetos al poder de Satanás. Nosotros no tenemos temor a la muerte. Porque sabemos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efectivamente, estamos liberados del poder de Satanás. Una vez tuvimos temor de la muerte, no más. Jesús asumió la naturaleza humana para, de esa manera, hacer su obra de reconciliación. Jesucristo sufrió tentaciones para poder ayudar a los que somos tentados, para poder hacer su sacerdocio, su llamamiento celestial. Jesucristo fue
hijo, para hacer más hijos. En el capítulo 3 dice que Jesús también es superior a Moisés. El versículo dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Se está dirigiendo a quién? A creyentes. A los judíos creyentes. Acuérdense de quién estábamos hablando. Los judíos que habían conocido a Cristo, pero seguían yendo a la sinagoga, pero eran creyentes. Le está diciendo, hermanos, participantes del llamado celestial. Y el versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, sí, pero falló. Falló. ¿En qué falló Moisés? En que no logró introducir al pueblo de Israel al descanso de Dios. ¿Cuál era? La tierra prometida. Ahí falló Moisés. Y por esa razón Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Esa fue la falla de Moisés. El antiguo pacto. Pero Jesús no fallará. Jesús nos ha prometido introducirnos a nosotros a su descanso. Y Él no va a fallar. ¿Se dan cuenta por qué Jesús es superior a Moisés? ¿Su pacto es superior al pacto de Moisés? Porque Moisés falló, pero Jesús nunca va a fallar. El versículo 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa. Y Cristo es hijo sobre nosotros. Nosotros somos hijos. Él es hijo que produce hijos. Él está sobre la casa que somos nosotros. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí tenemos una segura consumación de nuestra fe. Y aquí viene un paréntesis, a partir del versículo 7, sobre el fracaso de Israel. El fracaso de Israel. Fracaso para entrar al descanso de Canaán. Desde el versículo 7 en adelante, nos habla de que el endurecimiento del corazón es fuente de pecados. Y que no existe reposo si es que uno está bajo la ira de Dios. No hay nadie, ni siquiera los más fuertes del rebaño, que no necesiten ayuda de otros cristianos. Tú no puedes ser un cristiano aislado, solito, en una isla. Necesitas de otros cristianos que te ayuden. El pecado tiene tantos caminos y colores que necesitamos más ojos que nuestros propios ojos. El pecado parece justo, pero es vil. El pecado parece agradable, pero destruye. El pecado promete, pero no cumple. El pecado endurece el alma. Un pecado permitido da lugar a otro. Los israelitas no actuaron con fe y perdieron su entrada a la tierra prometida. Era difícil para los judíos dejar a Moisés y confiar en un nuevo pacto que no requiere de acciones humanas, porque la acción ya la hizo Cristo en la cruz. Por eso es que para los judíos era difícil dejar su religión judaica y abrazar a Cristo. Fueron excluidos debido a su incredulidad. Del versículo 3:14, hasta el versículo 19, nos habla de la perseverancia de la fe, que es la mayor prueba de la sinceridad de nuestra fe. ¿Tú quieres saber si eres sincero en tu fe? Mira tu perseverancia en la fe. El creyente verdadero persevera. Dios tiene un descanso para los que, no solamente para los que confían en Él, no solamente para los que hacen una decisión por Cristo, sino para los que continúan perseverando en la fe. Pero hay consecuencias para la desobediencia. El versículo 3:18 dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar
a causa de incredulidad. Y ese mensaje se mantiene. ¿Quiénes no pudieron entrar? Los que no creyeron. El capítulo 4 es una advertencia a la iglesia a no seguir ese ejemplo de incredulidad de Israel, sino a entrar más bien al descanso de la fe. Y el versículo 4.1 se inicia con una palabra interesante. Temamos. Bueno, si ustedes le preguntan a cualquier persona qué significa eso, temamos. O sea, estás loco, tener miedo. ¿Para qué? Y todavía me dice que tenga miedo, que vamos a ver una película de terror. ¿Por qué dice temamos? ¿Qué significa esto temamos? En realidad aquí temamos es una llamada a tener confianza. Todo lo contrario de lo que uno puede imaginarse, ¿no? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero si has entrado a su reposo, ten confianza. Ten confianza. Aquí dice, al final del versículo 4.1, parezca no haberlo alcanzado significa errar. Significa quedarse corto. Significa llegar tarde, no haberlo alcanzado. Eso significa. Y en ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se predica el mismo evangelio. En los dos testamentos, Dios terminó su obra y descansó. Los que creen acaban su obra y disfrutan su reposo. Pero, en el versículo 4.3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Sin embargo, en el versículo 7 dice, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto está haciendo un llamado. O sea, no han entrado al reposo todavía. ¿Por qué los está llamando nuevamente? No han entrado al reposo. Por eso el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Falta un reposo. Falta un día de reposo para el pueblo de Dios. Y este día de reposo para el pueblo de Dios es más espiritual y más excelente que el reposo de los días sábados de los judíos. Y ese es el reposo que todos nosotros anhelamos. Nuestro reposo está en Dios. Su amor es la única dicha verdadera de nuestras almas. Ese es el reposo que nosotros esperamos. La fe en sus promesas por medio de Cristo es el único camino para poder entrar a ese reposo. O sea, hermanos judíos convertidos al cristianismo, no retornen al judaísmo. No retornen al día sábado. Hay un nuevo reposo. Hay un mejor reposo. Hay un nuevo pacto. El creyente descansa en la obra de la redención y deja de confiar en sus propias obras. El versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces la salvación no es un pasaje para ir al cielo. La salvación no es una póliza de seguro contra el infierno. La salvación es una relación día a día de fe con Dios, que resulta en una semejanza progresiva a la imagen de Cristo. Eso es la salvación. El versículo 11 nuevamente nos anima en nuestra fe. Procuremos la confianza de los creyentes. Pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el versículo 12 es el mensaje de Dios a través de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces al leer tu Biblia no has quedado expuesto tú en tu propio pecado ante Dios? Que pensaste que nadie sabía y nadie conocía, pero la Biblia te revela claramente cuál es tu pecado.
revela la verdadera intención de tu corazón. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ojo, tenemos que dar cuenta. O sea, hay un día de juicio en que encontraremos a Dios cara a cara y ese día tendremos que dar cuenta. El versículo 14 dice, por tanto, o sea, teniendo en cuenta todo lo que les he dicho antes, sobre el reposo para el pueblo de Dios, sobre la palabra de Dios que revela tu pecado, y sabiendo que vas a enfrentar un juicio ante Dios, tienes un sumo sacerdote, que es Jesús. Por lo tanto, dice, retengamos nuestra profesión. Habla de perseverancia, de un discipulado continuo, de continuamente apoyarnos, ayudarnos, estimularnos a la fe, edificarnos mutuamente. El versículo 16 dice, acerquémonos. Otra vez, nos inspira la confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias al sacrificio de Jesús, los pecadores recibirán misericordia y gracia, no condenación. No condenación, sino misericordia y gracia a los pecadores que se acercan a Jesús. Por eso debemos acercarnos siempre al Señor en oración, en meditación, y Él nos va a ayudar en el momento de la prueba. Dios dice en el versículo 6, Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí hay una cosa interesante. ¿Ustedes han escuchado de los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en una cueva, en una zona adyacente al Mar Muerto que se llama Qumran. También son conocidos como los rollos de Qumran. Estos rollos fueron escondidos en vasijas, tinajas de cerámica, en el fondo de las cuevas y tapados con piedras para que nadie los encuentre. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en ese lugar conocían de la inminencia de su ataque, muerte y destrucción y muerte. O sea, ellos iban a ser atacados por los romanos. ¿Quiénes vivían ahí? Una secta judía llamada los esenios. Los esenios era una secta que con mucha pulcritud se dedicaba a hacer copias de las escrituras y a vivir la vida de acuerdo a la ley mosaica. Pero sabían que los romanos venían y los iban a destruir. ¿Qué era lo más valioso para ellos? La palabra. La escondieron en estas vasijas, la metieron en las cuevas, la sellaron, vinieron los romanos y lo destruyeron, no quedó nadie. Y por siglos nadie supo de eso, de ese tesoro que estaba ahí. Ese tesoro fue encontrado en los años 40, 1947 creo por ahí. Y se encontró, no los originales, pero sí copias muy antiguas de la palabra de Dios que han servido para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Bueno, esa secta de esenios que vivían ahí, ellos tenían la idea de que iban a venir dos Mesías. Un Mesías real y un Mesías sacerdotal. Bueno, esa era su idea. Ellos pensaban eso. Pero Jesús cumplió ambas funciones. No solamente esas, sino que los tres oficios ungidos del Mesías los cumplió Jesucristo, porque Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. El Mesías Jesucristo cumplió todo. Capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús como sacerdote, ¿no? Ahí podemos ver a Jesús como sacerdote ofreciendo ruegos y súplicas. Y tenía ahí momentos duros de dolor, ¿no? Ruegos, súplicas, lágrimas, llanto, muerte. ¿Por qué? ¿Jesús tenía miedo?
¿Tenía miedo de morir Jesús? Porque acá dice que rogaba, lloraba al que le podía librar de la muerte. ¿De qué tenía miedo Jesús? Jesús tenía temor de perder su compañerismo con el Padre. A eso era lo que temía Jesús. Sabía que al cargar el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad de todos los tiempos, Él iba a ser separado espiritualmente de su Padre. ¿Recuerdan ustedes que les dije al principio que Jesús es Dios? El Padre es Dios. Es como si supieras que una parte de ti iba a ser cercenada, iba a ser separada. Dios iba a ser dividido para que una parte cargue el pecado. No lo podemos entender. Esto es por el antropomorfismo, que hablamos de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero Jesucristo temía perder ese compañerismo con el Padre, con Dios. Yo soy Dios, Él es Dios. Es un poco difícil y profundo de entender. El versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Estamos dispuestos como Jesús a seguir fielmente hasta el fin, aunque tengamos que sufrir? ¿Saben qué? Parte del paquete de la salvación es el sufrimiento. Cuando tú vas y compras un combo en el restaurante, viene el sándwich, la gaseosa y las papas, ¿no? Bueno, el combo de la salvación incluye sufrimiento. Cuando tú eres salvo, vas a sufrir. ¿Estás dispuesto a seguir fielmente a Jesús hasta el fin, aunque haya sufrimiento? El versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El que obedece es discípulo verdadero. ¿Quieres saber si alguien es verdaderamente creyente? Fíjate si obedece. ¿Por qué entonces huir del sufrimiento si sufrir nos hace más semejantes a Cristo? ¿Por qué evitamos el sufrimiento si el sufrimiento hace que seamos creyentes más maduros en nuestra fe? El versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pereza espiritual. Os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí se refiere a los creyentes que ya tienen largo tiempo en la fe, pero que no han madurado. En ese momento, el autor se está refiriendo a esos judíos creyentes que estaban manteniendo compañerismo con judíos incrédulos, evitando las controversias, evitando los temas de discusión, evitando la persecución, evitando cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Debiendo ser ya maestros, todavía necesitaban leche. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos estaban tendiendo a retroceder hacia la seguridad relativa del judaísmo, porque sabían que a los judíos no los perseguían. Estaban retrocediendo. Hay una reprensión entonces aquí. Un llamado a progresar, empieza en el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante. Nuevamente, un llamado a la confianza. Vamos adelante. Sé llevado. Vamos adelante. Sé llevado. Concede a que el Espíritu Santo te dé la libertad para motivarte. Permite que el Espíritu Santo te lleve adelante. No endurezcas tu corazón. Vamos adelante. Es un llamado.
a los creyentes. El versículo 2 dice, habla de, ya hay que dejar atrás la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Eran algunas doctrinas que creían los judíos de esa época, ¿no? Referente a los lavados ceremoniales, la asignación de las manos para identificarse con las víctimas, etcétera. En el capítulo 4 dice, 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, don, regalo celestial, está dirigido a los judíos creyentes porque recibieron el regalo celestial. Dice, es imposible que los que gustaron, en el versículo 5, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Estos versículos son bastante complicados, no hay mucho acuerdo entre los eruditos sobre qué es lo que es el significado final de esto, pero a los judíos creyentes de esa época les está diciendo, júntense a la iglesia perseguida. No vuelvan al judaísmo. Y a los judíos incrédulos les está diciendo, vengan a la iglesia. Abracen al cristianismo. Abracen a Cristo. En el versículo 6, donde dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, no se refiere al creyente que cae en pecado por una tentación, sino se refiere a la persona que habiendo asistido a la iglesia y habiendo profesado abiertamente ser hijo de Dios y habiendo participado en la comunión con los hermanos, abierta y claramente renuncia a Cristo por enemistad contra Dios, por enemistad contra su causa y por enemistad contra su pueblo. Estas personas dice que es imposible su arrepentimiento. Y estamos hablando claramente de la apostasía. Y la apostasía se va a incrementar conforme se acerque la segunda venida de Cristo. Escucharon, comprendieron, vieron el poder del Evangelio, pero no nacieron de nuevo. Rechazaron a Cristo. Versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Las obras de amor hechas para la gloria de Cristo son señal evidente de salvación. Y dice en el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Dios va a juzgarte en base a si tu nombre está escrito en el libro de la vida, y también va a juzgar tus obras. Tus obras van a ser probadas como por fuego, que harán las que pasen la prueba del fuego, las otras serán quemadas. Pero tu salvación no va a depender de tus obras, sino tus obras son una consecuencia de tu salvación. El versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios juró por sí mismo. Los hombres, ¿por quién juran? Por Dios, por la Biblia, por los santos evangelios, etc. Pero Dios juró por sí mismo. Nuestra esperanza está en el carácter inalterable de Dios y en sus promesas. Y luego viene la promesa, versículo 14. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta promesa fue hecha a Abraham. Y fue una promesa incondicional. Y el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestra esperanza, nuestro consuelo, es porque hay dos cosas inmutables que nunca van a cambiar, que van a permanecer para siempre. ¿Cuáles son? El juramento que hizo Dios y la promesa que hizo Dios. ¿Dónde está el juramento de Dios?
capítulo 5, versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, le dijo Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre. Jesucristo es nuestro sacerdote para siempre. Ese es el juramento de Dios. Y la promesa de Dios estaba en el versículo en el versículo 14. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La cual tenemos como segura, versículo 19, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Interesante que si ustedes tienen oportunidad de visitar en Roma las catacumbas, donde muchos de nuestros hermanos cristianos vivieron, sufrieron y murieron, están grabadas en las paredes anclas. Ese era un antiguo símbolo cristiano para demostrar seguridad y esperanza. Esa es la función del ancla. Seguridad, te mantiene firme, por más que el viento sople, por más que las olas te lleven de un lado a otro, si tu ancla está bien puesta, el barco no se va a mover del lugar. El capítulo 7 también es otro capítulo controversial porque nos habla del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Versículo 1. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Era un rey y un sacerdote. Es el único caso que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de alguien que sea al mismo tiempo rey y sacerdote. Nadie más es rey y sacerdote. ¿Recuerdan el caso de Saúl, que era el rey y que se metió a ejercer función sacerdotal y por esa razón Dios lo condenó? Nadie fue rey y sacerdote al mismo tiempo, excepto Melquisedec. Y Melquisedec era rey de un lugar llamado Jebús, donde habitaban los jebuseos. Jebús, que posteriormente fue Jerusalén. Jerusalén. Pero interesante que la palabra Jerusalén incluye la palabra Salem, que significa paz. Rey de Salem, o sea, rey de paz. Hay bastante del tipo de Cristo en la persona de Melquisedec. La palabra Melquisedec significa mi rey de justicia. Y no se menciona el linaje de Melquisedec. Melquisedec es mencionado 3 veces en la Biblia. En Génesis, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, en los Salmos, donde está el juramento, y aquí en Hebreos. Solo en estos 3 lugares se ha mencionado Melquisedec. No se menciona su linaje. Abraham le rinde homenaje. Hay algunos eruditos que dicen que Melquisedec es el alma del hombre. Hay otros que dicen que Melquisedec fue un ángel. Hay otros dicen que Melquisedec fue el arcángel Gabriel. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Otros dicen que es un intercesor superior al Mesías. Otros dicen que es Sem, el hijo mayor de Noé. No hay un acuerdo sobre quién es Melquisedec, pero es un tipo de Cristo. Es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham le ofreció el diezmo. Porque sus padres no están registrados. Porque fue líder en Jerusalén. Porque fue sacerdote de Dios. Y es interesante que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes de que exista la ley de los diezmos. Antes de que exista la ley mosaica. O sea, el principio de los diezmos es previo a la ley. En el versículo 8, 7-8 dice, capítulo 7, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, refiriéndose al caso de Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Melquisedec estaba vivo en ese momento. En el versículo 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, el propósito de la ley no era producir justicia.
Ojo, la ley, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas dadas el propósito no era producir justicia, sino mostrar la caída y la incapacidad del hombre para agradar a Dios. Ese era el propósito de la ley. Y el versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso es que era difícil convencer a los judíos que Jesús era el sumo sacerdote, porque Jesús era de la tribu de Judá y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Por eso es que a veces muchos judíos se resistían a reconocer a Jesucristo. Versículo 17 repite, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 18 y 19 dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, es decir, el antiguo pacto. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, el nuevo pacto, por la cual nos acercamos a Dios. La ley fracasó en traer la humanidad a Dios, pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, no ha fracasado ni fracasará. En el versículo 22 dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es la garantía del Padre de la eficacia del nuevo pacto. El foco, el centro de esta ley interna es la ley interna motivada y producida por el Espíritu Santo. A diferencia del antiguo pacto, el foco del antiguo pacto es el código externo, las leyes, los ritos, todo lo que había que cumplir y que dependían de la acción humana. El nuevo pacto, no. El nuevo pacto está enfocada en la ley interna, motivada y producida por el Espíritu Santo, y que no depende de una acción humana, sino depende de Dios. Jesucristo hizo la obra, ya nosotros no tenemos que hacer la obra de la salvación. Esa es la diferencia más importante entre el antiguo y el nuevo pacto. 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cualquier pecador puede venir a Cristo por fe, pero debe continuar en la fe. Debe haber un progreso, debe haber una perseverancia en el cristiano. En el capítulo 8 dice en el versículo 1 que Jesús se sentó a la diestra del trono. Nuevamente, la misma circunstancia de que Jesucristo cumplió la obra, ya la terminó. Y el hecho de que hable del trono de la majestad de los cielos dice que ya está en posición de máxima autoridad para juzgar y gobernar. Él es sacerdote para siempre. El versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué fue lo que ofreció Jesucristo? Su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. Se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. El versículo 4 dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esta es una de las razones por las cuales se cree que este libro fue escrito antes del año 70, porque dice que todavía habían sacerdotes presentando ofrendas según la ley. El versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El antiguo tabernáculo era una copia del verdadero tabernáculo que está en los cielos. Y en este libro de Hebreos no se menciona como ejemplo al templo de Salomón o al templo de Herodes, sino al tabernáculo que hizo Moisés. No está haciendo referencia al templo, sino al tabernáculo. Se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón y el templo de Herodes nunca fueron ordenados por Dios.
como sí lo fue el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es un modelo del tabernáculo celestial que un día vamos a poder observar en el cielo. El versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque está basado en mejores promesas. El mediador es Jesús. Jesús es el único árbitro verdadero entre Dios y la humanidad. No puede existir otro mejor árbitro. Versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del futuro. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando dice mente se refiere a conocimiento y cuando dice corazón se refiere al deseo. Hoy todos podemos tener acceso a Dios. Versículo 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y cuando dice menor no se refiere a los niños, se refiere a los nuevos en la fe. Jesús entonces es el sumo sacerdote y nos ofrece un nuevo pacto. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día de la expiación, por sus pecados y por los pecados no intencionales de Israel. El sumo sacerdote entraba con la sangre una vez, un día específico al año, el día de la expiación. Pero hoy todos los creyentes son acercados a Dios por Jesucristo, con libre acceso, con perdón completo. El sacrificio completo y final ya fue hecho por Cristo, porque el rescate fue pagado por Él. Cristo tuvo que morir para que el Nuevo Testamento fuera promulgado. Es decir, tuvo que morir Cristo para que quede el Antiguo Testamento reemplazado por el Nuevo Testamento. La obra sacerdotal de Jesús fue entonces completa. Sacrificio en la tierra, intercesión en el cielo. Esa es la obra sacerdotal de Jesús, hecho una sola vez. Y el versículo 27, yo quería mencionar 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Significa que no hay reencarnación, no hay karma, no hay vidas previas. Esas son payasadas, ¿no? Los hombres mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por eso es que es tan urgente compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. El versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera vez Él vino para tratar con el pecado. La segunda vez Él viene para juntar a los creyentes. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, donde tenemos una galería de personajes que son ejemplo para nosotros por su fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, los padres de Moisés. Es interesante que acá menciona en la galería de fe a los padres de Moisés, Josué, Israel, Rahab y otros creyentes sobresalientes. En capítulo 11, versículo 38 dice, que fueron, 37 y 38 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nuestros mejores ejemplos de la fe, mire cómo vivieron, casi como animales, perseguidos, cazados. ¿Por qué sorprendernos entonces de la persecución? Sabemos que hoy hay persecución en algunos lugares de la tierra y hay algunas normas o leyes que ya se ciernen sobre nosotros y nos podemos imaginar que puede haber una persecución pronto, pero no debe sorprendernos. Y el capítulo 12 empieza hablando de un tema que me gusta mucho, que es el deporte, el atletismo espiritual, y habla de que los creyentes, versículo 1 dice,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice despojémonos de todo peso, es porque el que va a correr, ¿cómo va a correr? Tiene que correr ligero, ¿no? Se queda en la ropa que más ligera, que pese menos, ¿no? Pero cuando habla de despojémonos de todo peso, también habla del sobrepeso, ¿no? También habla del exceso de peso que no nos permite ser ágiles en nuestra vida espiritual y del pecado que nos asedia. Y luego dice algo interesante: corramos con paciencia. Si corro con paciencia, llego último. ¿Cómo es eso? Corramos con, o sea, el que corre con paciencia, ¿cómo es correr con paciencia? Yo veo, por ejemplo, en las Olimpiadas, la carrera de los 100 metros planos, ahí está, cuando comienza la carrera, corre, creo que en 9.9 segundos ya corrieron los 100 metros. Yo no veo nada de paciencia ahí. Cuando habla de paciencia acá, se refiere a que nuestra carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y para correr carreras de resistencia, sí se necesita paciencia. Porque la carrera no dura 9 segundos, dura media hora, 1 hora, 2 horas, porque se corren 3 millas, 5 millas, 21 kilómetros, 42 kilómetros. Por eso es que dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, aguanten. El premio viene. No se desanimen, sigan adelante. Aguanten. El versículo 2 dice, ¿cómo debemos correr? Con los ojos puestos en Jesús, que está ahí en la meta, esperándonos, porque Él ya hizo la carrera. Él vino a la tierra, Él sufrió, Él pasó cosas mucho peores de las que nosotros estamos pasando, y Él llegó a la meta, y está ya esperándonos. Por eso nuestra carrera debe ser con paciencia, pero mirando a Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó. Es decir, la obra está terminada por Cristo. Continuemos, aunque sea difícil. Podemos padecer persecución, pero debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Los creyentes maduros deben fortalecer a los débiles. Levantad las manos caídas, 12:12. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los creyentes maduros deben levantar a los débiles. Y haced sendas derechas para vuestros pies, es decir, actuemos con justicia, para que lo cojo no se salga del camino, es decir, no andemos fluctuando. Primero en una dirección, después en otra doctrina, no que allá cantan así o acá saltan allá, etcétera, ¿no? Lo cojo no se salga del camino. El versículo 26 dice, 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cuándo conmovió la tierra? Esa vez se refiere a la entrega del primer pacto. ¿Dónde? La entrega del primer pacto, ¿dónde fue? En el monte Sinaí. ¿Y qué pasó? Temblor, terremoto, se conmovió la tierra. A eso fue lo que ocurrió en la entrega de la ley en el Sinaí. El versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Capítulo 13 nos habla de muchos deberes que deberíamos realizar como cristianos, muestras de amor al prójimo, permanecer en amor fraternal, ser hospitalarios, acordarnos de los presos, de los maltratados, que nuestro matrimonio sea honroso, que actuemos sin avaricia. El Señor nos va a ayudar, porque el Señor permanece para siempre. El versículo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el versículo 14 dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces debemos identificarnos con Cristo y
nuestra confianza debe estar puesta en Él, porque dice el versículo 15, ofrezcamos, es una voz de ánimo, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, debemos vivir como Cristo. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí pastores se refiere a los líderes de la iglesia, no solamente al pastor, ¿no? A todos los líderes. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sometámonos entonces unos a otros por amor a Cristo y por respeto a Cristo. El versículo 19 dice, mas os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Entonces acá hay un pedido de oración de la persona que está escribiendo, que se supone que el destinatario sabe quién es, pero nosotros no sabemos quién es. Porque acá dice, os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. El que recibió este documento sabía quién lo mandaba. No, eso se ha perdido en el tiempo, no sabemos quién fue. El versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es este pacto? El nuevo pacto, mucho más valioso que el antiguo pacto. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que el libro de Hebreos nos presenta a Jesucristo, con su preeminencia sobre todo lo demás, sobre los ángeles, sobre los profetas. Jesús es superior y también nos presenta el cuadro de los creyentes que se resisten a dejar las influencias del mundo. Quieren seguir viviendo con sus amigos incrédulos, en la forma de sus amigos incrédulos, con el fin de no sufrir persecución ni aflicción. Entonces, este es un llamado, en esa época valía para ellos, pero lo aplicamos a nuestra época, a no conformarnos al mundo, no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este siglo, sino buscar el crecimiento de la iglesia, buscar el crecimiento nuestro y de nuestros hermanos, y la mejor manera de lograr eso, ¿cómo es? En nuestros oicos. Porque la verdad es que aquí en la iglesia conversamos 5 minutos, 10 minutos y nos vamos. Pero en los oicos podemos animarnos unos a otros. Por eso es muy importante nuestro trabajo semanal en los grupos oicos. Entonces los exhortamos, o los exhorto a crecer en el Señor, considerando siempre que el mejor pacto es el nuevo pacto en el que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro Rey.